El tema que nos convoca en esta clase son las revoluciones burguesas. Antes de comenzar su desarrollo, vamos a explicitar algunas consideraciones generales. Para eso lo ordenamos en tres coordenadas básicas: dónde, cuándo y qué. La idea es que trabajemos a partir de una mirada común sobre el tema y que tengamos en cuenta algunos procesos históricos comunes. En la coordenada de cuándo, que es la coordenada de tiempo, me voy a extender un poquito más. Voy a hacer algunas simplemente menciones como para que estemos nivelados, sobre todo en cuanto a tener algunas ideas generales de la historia general. Son simples nociones que ustedes, si lo desean, podrán expandirlo más, pero que lo que vamos a hacer ahora simplemente es una mención, como para que estemos todos de alguna forma ubicados con respecto a algunos hechos y procesos importantes. Las coordenadas, ¿dónde? ¿Dónde suceden las revoluciones burguesas que vamos a estudiar? Bueno, de los continentes del mundo estamos hablando principalmente ahora del continente europeo, de Europa. Pero no estamos hablando de la Europa actual con sus divisiones políticas actuales. Estamos hablando de la Europa de 1750, 1700, 1800, ¿no? Una Europa que está conformada por muchos reinos, y acá principalmente a nosotros nos va a interesar lo que es el Reino de Francia para ver lo que es la Revolución Francesa, y el Reino Unido para ver un poco lo que es la Revolución Industrial. Pero fíjense qué diferente es la división política de 1750 a la división política actual, ¿no? De la pregunta de dónde vamos a ir a cuándo. Y acá es donde me voy a detener un poquito, lo vamos a hacer un poco extenso, pero voy a hacer mención simplemente para que estemos todos más o menos en un mismo registro. Estamos hablando de edades históricas. Vamos a tomar la cronología básica, la más utilizada, la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Esto es un debate continuo de los historiadores. Pero vuelvo a retomar cuál es la intención de esto. La intención es tener algún tipo de organización y de idea básica. Por lo tanto, si vamos a hurguetear y trabajar en ese registro, es importante tomar a su vez la cronología básica. Por eso vamos a ver qué sucedió en la Edad Antigua con esa cronología del 4000 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, también muy básica y muy utilizada. ¿Por qué en el 4000? Lo que vamos a ver es que en la zona de lo que hoy es Irak, Irán, el pueblo de Sumeria en el 4000 antes de Cristo hace los primeros registros arqueológicos que se han encontrado de una escritura bastante elaborada, que es a través de la escritura cuneiforme, utilizando la arcilla. Y acá yo simplemente hago esta mención: la escritura es una de las tecnologías más importantes y más complejas, si no la más compleja que ha hecho el ser humano en la historia de la humanidad. Así que no es poca cosa de que un pueblo consiga estipular un sistema de escritura. Para que ustedes tengan una idea, de la ciudad de Ur, era la capital de Sumeria en el 3500 a.C., ¿no? Cercana a esta fecha, en el 2700, es cuando los egipcios empiezan a construir sus pirámides. 2700 a.C. Pero no es que en América no había nada, ¿eh? En el 2500 se empieza a conformar el centro de Caral en los Andes centrales. Es un sitio arqueológico que todavía hoy, la foto es actual, que todavía hoy se sostiene y que ha sido el centro nuclear, cultural, religioso y político de los Andes centrales. En 1750, en la zona de Babilonia, en la zona donde anteriormente los súmeros hicieron la escritura, se conforma el Código de Hammurabi. Es importante el Código de Hammurabi porque son los primeros esbozos del ser humano por pensar la ley, ¿no? la justicia.
por eso no nos sorprende tanto lo que va a suceder con Moisés, que en el 1240 a.C. otorga los 10 mandamientos del pueblo judío. No es más que una versión de ese código de Hammurabi, ¿no? Por supuesto tamizado por algunas otras cuestiones. En el 1200 se produce la invasión de los griegos a Troya. Es la irrupción de los griegos en la historia de la humanidad, pero es importante porque ha quedado mucho esto del caballo de Troya y es un concepto que se sigue utilizando. Bueno, eso sucedió 1200 años antes de que Cristo nazca. En Mesoamérica, en la zona de México, de Guatemala, en el 700 a.C. se consolida Huizilco como también centro religioso político de las culturas mesoamericanas. Esto va a ser el puntapié inicial de lo que después vamos a conocer como los mayas, como los olmecas. En el 600 nace Lao Tse, es el fundador del taoísmo, es una de las principales religiones de Oriente, que como toda religión configura la política, la economía, la filosofía, así que no es un dato menor. Fíjense que al poco tiempo, en el 563, nace Siddhartha Gautama, que es el fundador del budismo, que es quien después se transforma en Buda y que de alguna forma es quien configura toda esta movida actual, por ejemplo, de yoga y demás. Bueno, esto es 500 años antes de que Cristo nazca, ya teníamos budismo, o empezaba a formarse lo que va a ser el budismo. Paralelamente en Grecia a esto están discutiendo el concepto de democracia, están discutiendo de qué forma nos vamos a gobernar y tratando de encontrar una forma participativa, no por supuesto en los términos participativos de hoy, ¿no? Que eso quede en claro. Paralelamente en Roma se abandona la monarquía y se conforma una república. Estamos hablando de representantes, de parlamentos, de división de poderes. Esto ya se abandona la monarquía 500 años antes de Cristo, ¿no? No es un dato para nada menor. En el 300 Alejandro Magno conforma el imperio griego hasta la India. Es importante la figura de Alejandro Magno porque lleva hacia Oriente todo lo que es la cultura griega. Y en el año 0, en la zona de Judea, en lo que hoy es Israel, nace Jesús. Una figura fundamental para la historia, pero aparte es quien marca el inicio del tiempo, ¿no? Ahí está, bueno, la discusión si es el 0, es el 1. La idea era dejarlo en claro para que entendamos de que quien marca este chiquito que está en este pesebre es quien marca el nacimiento de la contabilidad histórica a partir de ahí, ¿no? No es un hecho para nada menor. En el 27, 3 años antes de que Cristo empiece a predicar su palabra por Galilea, se conforma el Imperio Romano. Roma había abandonado la República hacía mucho tiempo, o no tanto, pero lo había dejado en manos de lo que ya era un pre-imperio, pero bueno, a partir del 27 Augusto ya enmarca lo que va a ser el imperio y ahí aparece la imagen clásica de Roma. Roma en poco tiempo domina lo que es el Mediterráneo, lo que ellos llamaban el Mare Nostrum. Puede verse acá, todo lo que ustedes ven pintado de colores son todas conquistas romanas y pueblos que se someten a la ley, a la política, a la cultura, a la filosofía y a la idiosincrasia romana. En el 58 se introduce el budismo en China. También eso que se desarrolla primero en India, después va a transmitirse a China. Y acá también hay una reconfiguración, ¿no? Importante. En el 312, ya estamos hablando después de Cristo, por supuesto, el emperador Constantino oficializa, se convierte al cristianismo y después empieza a oficializar el cristianismo, el catolicismo. Es un hecho fundamental para lo que va a continuar de la historia, ¿no? Pero acá es cuando el emperador se transforma en cristiano. Constantino es el primero.
Bueno, el Imperio Romano era tan grande que tienen que terminar dividiéndolo. Así que en el 395 se hace la división entre lo que va a ser el Imperio de Oriente, Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente, con dos emperadores, con dos capitales, Roma y Constantinopla. Este nombre, Constantinopla, grábenselo porque va a aparecer varias veces en este recorrido, ¿no? Al igual que Roma también. Y bueno, en el 476, que marca un poco la mayoría de los historiadores marcan la finalización de la Edad Antigua, es cuando los pueblos del norte de Europa invaden y destruyen el Imperio Romano de Occidente y borran la figura del emperador y de imperio. A partir de acá comienza para muchos una nueva historia y una nueva edad que va a ser la Edad Media. Pero lo vamos a dejar para el siguiente video.